Listo. Iniciar grabación. Ok, vamos a iniciar. El tema del día de hoy es bastante bonito y bastante práctico en realidad, donde solamente tienen que recordar, luego de entender el método fisiopatológico, el cual se los voy a explicar de manera bastante sencilla y amena, tienen que recordar unas 5 cositas. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con nuestra sesión número 6, laboratorio de líquidos corporales, pleural, acítico y articular. Ok, vamos a iniciar. Ok, entonces aquí tenemos un vaso con agua. ¿Qué pasó? ¡Plup! Se derramó. Entonces, algo así es lo que ocurre en el tema que vamos a revisar el día de hoy, derrames. Porque en todos estos hay una acumulación patológica de un líquido en una cavidad. Y lo que vamos a hacer nosotros en laboratorio el día de hoy es analizar estos líquidos, porque resulta que aunque no estén enterados todavía, resulta de que podemos saber si este líquido viene de un órgano cercano o sea, si viene de zonas muy, muy alrededor de este, o si viene de otros lados, por ejemplo, del hígado, del corazón. Entonces nosotros tenemos que decir, hey, entonces es una patología cardíaca, pero el líquido, ¿qué se ha acumulado aquí? ¿Qué ha ocurrido? Y entonces es ahí cuando su mente no explota, sino lo relaciona y dice, ya, entonces tenemos que tratar la causa subyacente, ¿no? No solamente tenemos que aspirar el líquido, ya sea con una toracocentesis o una paracentesis o una artrocentesis, sino nosotros tenemos que, pero bueno, eso ya lo van a ver en medicina, ¿no? Ahorita nosotros vamos a ver acerca de este líquido, vamos a conocer acerca de las características de este líquido, porque por ahí ustedes dicen, hey, hay hematíes en este líquido y ustedes todos felices, pero si ustedes no saben cómo es lo fisiológico, ¿cómo van a reconocer lo patológico, no? Entonces tenemos que aprender a diferenciar entre un líquido patológico versus uno no patológico, inflamatorio versus uno no inflamatorio y algo muy, muy importante, un trasudado y un exudado, lo cual lo vamos a ver más adelante a través de qué criterios nosotros lo damos a conocer. Entonces, ¿qué es lo que tienen que recordar ustedes? Que ¿cuál es la fisiopatología del derrame en una sola oración? Es que hay un desequilibrio de las fuerzas de Starling. Esa es la causa del derrame, ese es el origen fisiopatológico del derrame. Hay un desequilibrio de las fuerzas de Starling, porque después de todo, las fuerzas de Starling son las que se encargan del equilibrio entre las presiones. Pero, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Va a haber entonces una alteración entre dos presiones muy, muy importantes. Una de ellas es la presión hidrostática y la otra de ellas es la presión oncótica. Dentro de ellas debemos recordar que la presión hidrostática es la que el fluido ejerce contra el vaso, pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Ojo que en esta foto ya hay un desequilibrio y la oncótica es todo lo contrario y está dada por las proteínas. Oh, lo siento, me duele todo. Ayer me pusieron la vacuna. Ok, sigamos. Ahorita voy a explicarles más acerca de este principio, el cual es muy, muy importante. Y si todavía no lo entendieron aquí, se los voy a hacer entender más adelante con una imagen bastante curiosa. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido un desbalance de este principio, ¿no? De estos dos principios. Perdón, de estas dos presiones, la presión hidrostática y la presión oncótica. Ok, entonces, si no lo habíamos entendido con la imagen anterior, aquí vamos a verlas con esta imagen. Entonces, supongamos, ahorita lo vamos a pasar a palabras más técnicas. Supongamos que este es el vaso, ok, lo celeste es el vaso. Y aquí estos pececitos van a representar el líquido. El líquido que debe mantenerse dentro de este vaso, ok. Y acá tenemos pequeñas bolitas que vendrían a representar la comida de los peces. Los peces, obviamente, quieren salir para poder comerse esto. Y resulta de que esta comidita de peces está siendo representada por la presión coloidosmótica o presión oncótica, ¿no? Intersticial, la del intersticio, porque todo este espacio de aquí vendría a representar el espacio intersticial. Entonces, vemos de que los peces quieren salir allá. Resulta de que están buscando la forma de llegar a esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto de aquí vendrían a ser unas mallas que van a impedir que los pececitos
vayan a coger la comidita, ¿no? La presión coloidosmótica oncótica del capilar, lo que les decía. Y acá va a haber otra presión. Esta presión vendría a ser la presión hidrostática intersticial, o sea que también hay una presión tanto coloidosmótica intersticial y una hidrostática intersticial. Pero por eso les dije que solamente con que recuerden lo que es un desequilibrio entre la presión hidrostática y oncótica, pero yo voy al siguiente punto. Entonces, porque obviamente el gato quiere que los pececitos salgan, pero los pececitos, pues, por el miedo que le tienen al gato, es que no van a salir. Es porque la presión hidrostática intersticial, después de todo, va a también ejercer una fuerza que va a hacer que este líquido de uno u otro modo, o sea absorbido, ¿no? Pero no va a salir. ¿Por qué? Porque hay una fuerza dada por las proteínas, por esto de aquí, que no permite que ésta salga. ¿Y qué es lo que pasa? La presión hidrostática vendría a ser representada por ese tiburoncito, es decir, la fuerza ejercida por el líquido para que éste salga. O sea, como decir que busca una extravasación de este líquido. ¿Por qué? Porque los pececitos van a buscar salir y los pececitos representaban el líquido. Entonces, el líquido va a buscar la forma de huir del tiburón. Entonces, eso refuerza nuestra idea que la presión hidrostática vendría a ser esa fuerza que va a ser emitida contra el vaso, ¿no? Y después de todo, si esta fuerza está aumentada, va a generar una extravasación de este líquido, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, si existen alteraciones hemodinámicas, habrá un desequilibrio de las leyes de Starling, como en los estados patológicos, que ahorita vamos a conocer. Entonces, las leyes de Starling, básicamente, las cuales nos van a explicar este desequilibrio, vendrían a estar dadas por la presión hidrostática, la cual tiende a sacar el líquido hacia el intersticio y el espacio alveolar, y la presión oncótica, ¿no? Que tiende a retener el líquido dentro del espacio intraalveolar. Entonces, aquí, como habíamos dicho, esta presión y esta presión de aquí, que estaba dada por las proteínas, ¿por qué está dada por las proteínas? Porque las proteínas, al ser lo suficientemente grandes, no pueden pasar por estos espacios, por los espacios que van a estar aquí, por las fenestras del vaso. No, no pueden pasar por aquí. Entonces, es por ello de que la presión oncótica es esa fuerza de resistencia que no, en la que en este caso, pues los pececitos no podrían alcanzar para llegar a comer la comida, ¿no? Entonces, la presión oncótica dada por las proteínas. Y ahorita vamos a ver otro ejemplo para que lo entiendan mejor. Entonces, estos dos conceptos son muy importantes. Y por eso en la presión hidrostática estaba siendo representada por el tiburoncito, ¿no? Porque este va a hacer que los pececitos que estaban siendo representados por el líquido, pues quieran huir, es decir, van a ejercer más presión contra el vaso. Por eso habíamos dicho que la presión hidrostática es la presión ejercida por el fluido sobre el vaso. Y aquí ya vemos el desequilibrio de las leyes de Starling. Entonces, ¿cómo es que se va a dar este desequilibrio? El desequilibrio entre la producción y o absorción del líquido va a darse por un aumento de la presión hidrostática y por una disminución de la presión oncótica. Es como decir, si acá vendrían muchos más tiburones que harían que al final estos pececitos salgan. Y de ese modo, ¿qué es lo que pasaría? Nosotros, y si hay más pececitos afuera, nosotros veríamos, pues, de que ya no habría comida para peces. Es decir, de que de cierto modo veríamos como hay una disminución de la presión oncótica, ¿no? Que vendría a estar dado por estas bolitas. O sea, la comida para peces, ¿no? Supuestamente. Ok, entonces, esto de aquí vendría a ser la explicación fisiopatológica, en la cual hay un aumento de la presión hidrostática y hay una disminución de la presión oncótica dada por las proteínas. ¿Qué es lo que tengo que recordar hasta ahorita, Katy? Lo que tenemos que recordar hasta ahorita es que estas extravasaciones de líquidos se dan por un desequilibrio de las fuerzas de Starling, ¿no? En las cuales encontramos un aumento de la presión hidrostática y una disminución de la presión oncótica. Listo. ¿Y quién da la presión oncótica o coloidosmótica? Vendría a estar dada por las proteínas, ¿no? Y por eso nos ponen aquí. Las proteínas son las únicas sustancias disueltas del plasma que no pasan fácilmente hacia el líquido intersticial. Listo. Ahora, entonces, esta vendría a ser la explicación fisiopatológica del derrame.
Y ahora vendríamos a ir a la primera imagen que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque resulta de que esa misma explicación fisiopatológica va a servirnos para todas las demás, para el desarrollo de los demás puntos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de un derrame pleural, una efusión pleural, aquí estamos viendo un procedimiento conocido como toracocentesis, ¿no? Van a absorber este líquido para luego posteriormente poder evaluarlo, ¿no? Listo. Entonces, aquí van a absorber el líquido pleural y van a ver que algunos libros dicen que hay entre 5 y 10 mililitros en esta cavidad. Otros dicen de que hay en el espacio pleural, otros dicen que hay entre 15 a 20 mililitros. Bueno, yo saqué 15 a 20 mililitros del Schwartz. Listo. Entonces, el líquido pleural. Ustedes tienen que recordar un dato bastante importante. Dentro de ello debemos saber de que tenemos que saber si este derrame ha sido por una alteración sistémica o por una alteración local, como les hablaba al comienzo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a determinar si este líquido es un líquido trasudado o si es un líquido exudado. Y esto vendría a estar dado por los criterios de Lage, una serie de parámetros que nos ayudan en la determinación de si el líquido es un trasudado o un exudado, más que todo para conocer la causa. Y eso lo podemos nosotros saber simplemente con viendo el examen de este líquido, Katy. Sí. Entonces, acá les había puesto, generalmente cuando es un trasudado es por una alteración sistémica y cuando es un exudado es por una alteración local. ¿Y eso en qué nos va a servir, Kat? Porque si nosotros decimos que es una alteración sistémica, nosotros podemos decir que este líquido pues viene de otro lado, pero si es local, es propia o es de un órgano cercano a esta cavidad. Pero si es un trasudado, nosotros decimos que viene de otra parte. Entonces, y acá les pongo una imagen. Y entonces, ¿qué es lo que van a ver ustedes en su caso clínico? Usualmente, ustedes ven en la clínica, les van a poner a un paciente con dolor pleurítico, con tos, con fiebre, y resulta de que ustedes lo que van a ver es, es que a través de la exploración física, una percusión mate, hay una disminución del murmullo vesicular, hay una disminución de las vibraciones vocales. Esto de aquí, como ya lo habrán visto en medicina, ustedes ya proceden con la radiografía, o si es el líquido muy poquito, con una ecografía, y ustedes llegan al diagnóstico de, ay, no, es un derrame pleural. Ya, entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer con este? Pues a través de la absorción de este líquido con una toracocentesis, ustedes van a tener que determinar si este es un trasudado o un exudado. Estos datitos de aquí, si desean después, igual se los voy a pasar porque les pueden ayudar en el caso clínico. Ok, entonces, ya habíamos comentado acerca de esto y acá les pongo las causas más frecuentes. Dentro de ellas, ¿por qué usualmente tiende a aumentar esta presión hidrostática? Por ejemplo, en el caso de una insuficiencia cardíaca congestiva. Esa es una de las principales causas del aumento de la presión hidrostática. ¿Y por qué tiende a disminuirse la presión oncótica? Por ejemplo, en casos de cirrosis, en casos de un síndrome nefrótico, en casos de malnutrición y obviamente en casos, por ejemplo, de una hipoalbuminemia. La principal proteína de la sangre pues vendría a ser la albúmina, ¿no? Entonces, en casos de hipoproteinemia, en casos de hipoalbuminemia, obviamente la presión oncótica se va a ver disminuida. Entonces, casos de hipoproteinemia, ¿no? Disminución de la presión oncótica. Entonces, acá tenemos los famosos criterios de Lage. Los criterios de Lage, como ya les había comentado, son aquellos que nos ayudan en la valoración bioquímica de este líquido, para yo poder saber si este es un trasudado o si este es un exudado, y dentro de los cuales tengo los siguientes parámetros. Tengo el LDH, como ya habíamos revisado en temas anteriores, el LDH es marcador o es un indicador de que hay una lesión en un órgano. No es súper específico el LDH porque hay síntesis de LDH por todo el organismo, pero si hay lesión, si hay daño de un órgano, el LDH pues va a estar con los valores alterados. Entonces tenemos el LDH del líquido pleural sobre el LDH del suero.
Y tenemos aquí el LDH del líquido pleural. Aquí tenemos las proteínas del líquido pleural. LPL es líquido pleural. Proteínas en el suero, las bilirrubinas de líquido pleural, la bilirrubina en el suero, el colesterol de líquido pleural, el colesterol del suero, la albúmina del suero, menos la albúmina del líquido pleural. ¿Por qué se los estaba comentando así, leyendo cada una? Porque les pueden poner, ¿no? LPL y ustedes van a estar como que, ¿qué es LPL? Porque en el pasito al menos sí lo ponían como LPL y ustedes estaban como que, oh mi Dios, ¿qué es eso? Entonces, por si acaso se los digo, LPL viene a representar líquido pleural y bueno, LDH, que es la lactato deshidrogenasa, que ya les había dicho, ¿no? Es marcador de que un órgano está dañado. Ahora, Catherine, ¿por qué se utilizan los criterios de Lye? Porque los criterios de Lye, a pesar de tener un gran pasado, o sea, es muy, muy antiguo, miren la eficacia diagnóstica de un 94%, tiene una sensibilidad de un 98% y tiene una especificidad de un 72%. Es por ello que se sigue utilizando. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Tenemos aquí trasudado, ya habíamos dicho que era un trasudado, entonces si había una alteración sistémica y un exudado en el caso de que había una alteración local. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Si el LDH del líquido pleural sobre el LDH del suero es menor de 0.6, el LDH del líquido pleural es menor de 2/3 al límite superior de normalidad del suero y las proteínas del líquido pleural sobre las proteínas en suero son menor de 0.5, estamos ante un trasudado. Y por el otro lado, si es mayor de 0.6, si es mayor de los 2/3 y si es mayor de 0.5, estamos ante un exudado. A grupos anteriores les había dicho que cuando buscamos o cuando tenemos una tabla, nosotros buscamos aprendérnosla. Usualmente, así si nosotros la vemos es como que, oh mi Dios, ¿y ahora qué hago? Porque vemos todo un cuadro y decimos, ¿ahora cómo me lo voy a aprender? Pero miremos, hay que buscar primero todo aquello que se relaciona. Y miremos aquí, ¿qué es lo que tiene en común en el trasudado? Que todo es poquito, 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 poquito. Y en el exudado, ¿qué pasa? En el exudado, así como su ex, ustedes ya lo superaron. Entonces, ustedes ya van por más. Entonces, todo va mayor a esa cantidad, mayor a esa cantidad. Con excepción, obviamente, de la albúmina suero, albúmina de líquido pleural, ¿no? Estas son las excepciones. Pero todos aquí vienen a hacer lo mismo, pero en el exudado ya va mayor de estas cifras. Aquí el margen era 0.6. Menor de 0.6, trasudado. Mayor de 0.6 es un exudado. En los 2/3 al límite superior de normalidad del suero, si es menos de 2/3 es un trasudado. Si es más de 2/3 es un exudado. Si es menos de 0.5 en la tercera fila, pues yo digo que es un trasudado. Pero cuando ya es un exudado, es más de 0.5. Entonces, si les sirve mi ejemplo para relacionarlo, pueden usarlo. Entonces, aquí todo es menos. Y aquí, en el exudado, ya todo es mayor a esa cantidad. Listo. Y usualmente se usan los primeros tres, ¿no? En los pasitos les ponen los primeros tres. Se los iba a poner en el pretest, pero luego dije, si les pongo LDH, LPL, LDH suero, no van a saber qué es LPL y se van a confundir. Entonces, esto de aquí es pregunta de examen. Esto de aquí es pregunta de pasito. Se los preguntan de 2 a 3 veces en el pasito, como una vez en el examen. Y luego otras cositas que les voy a decir. Entonces, este cuadrito es la base. Repito. ¿Ok? Entonces, ya habíamos dicho, si es un trasudado es por una alteración sistémica, si es un exudado es por una alteración local. ¿Y a qué te refieres con eso, Katy? Y es porque ahorita les voy a poner algunos ejemplos de causas. Porque dentro de las principales causas de un trasudado tenemos una insuficiencia cardíaca congestiva, un hipotiroidismo, la falla del ventrículo derecho, una cirrosis hepática, casos de hipoalbuminemia, de síndrome nefrótico, pero las principales causas en un exudado tenemos las tuberculosis, las neoplasias, los derrames paraneumónicos, por ejemplo, dentro de las primeras causas, tuberculosis y neoplasias. Entonces, habíamos hablado de que en el exudado es por una alteración de qué tipo?
por una alteración local, habíamos dicho. Entonces, si es local, habíamos hablado del pulmón específicamente, ¿no? Entonces, porque obviamente dice derrame pleural, ¿en qué órgano estamos? Allá. ¿Y a dónde irá principalmente el Mycobacterium tuberculosis, no? A las zonas ventiladas, a los ápices pulmonares, ¿no? Entonces, tuberculosis, obviamente, seguimos en el órgano, alteración local, neoplasias. Pueden haber neoplasias a nivel pulmonar, obviamente. En derrame paraneumónico también a nivel pulmonar. Entonces, a eso nos referimos con alteraciones locales, mientras que aquí, trasudado, habíamos dicho que es una alteración sistémica, ¿no? Entonces, habíamos comentado de que dentro de las principales causas está la insuficiencia cardíaca congestiva, les había dicho, ¿no? La ICC, al comienzo les había puesto, donde había puesto el ejemplo de por qué usualmente hay un aumento de la presión hidrostática y les había puesto insuficiencia cardíaca congestiva. Es una de las principales causas de esta alteración. Después también hipotiroidismo, falla del ventrículo derecho, estamos hablando del corazón, cirrosis hepática, estamos hablando del hígado, casos de hipoalbuminemia también, y síndrome nefrótico, ¿no? El riñoncito. Entonces aquí les ponen, eso de aquí lo saqué de la teoría, este cuadrito, donde vemos que trasudados, el 75% de las causas de trasudados es proveniente de una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Una insuficiencia cardíaca más del 75%. Entonces, los trasudados más frecuentemente se deben a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Después tenemos la cirrosis hepática en un 15%. Y dentro de los exudados, las causas más frecuentes de estos líquidos exudados vendrían a ser las neoplasias, así como habíamos mencionado por acá, tuberculosis, neoplasias, cáncer en un 40% y procesos paraneumónicos, no neumonía en un 25%. Listo. Entonces tenemos que recordar las primeras causas. Ahora, esto de aquí son los criterios de Lai. Ya habíamos dicho, cuando vendrían a ser estos tres primeros mayor, estamos ante un exudado mayor de 0.6, mayor de 0.5 y mayor de esta relación de 2/3. Listo. La relación del LDH, la relación de las proteínas y el LDH en líquido pleural. Listo. Ahora, esto de aquí lo he sacado de la teoría también porque se lo pone el doctor o la doctora y nos pone, si es un trasudado, si es un trasudado, uy, ¿qué es esto? Si es un trasudado, vamos a ver un aspecto transparente, usualmente de un color amarillo pálido, y no va a formar coágulos, mientras que si es un exudado, usualmente vamos a observar que el aspecto es más turbio, pero esto es variable, puede tener un color hemático, amarillento, lechoso o verdoso, ¿no? ¿Cuándo podríamos ver, por ejemplo, una coloración lechosa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un empiema por acumulación de pus, ¿no? En la cavidad. Entonces, el aspecto pues saldría más lechoso. Y aquí sí, sí podría presentar coágulos, ¿no? Listo. Entonces, estas características obviamente son variables. Pero, por ejemplo, si tú te encuentras pus, entonces tú dices, ah, ya, yo ya tengo una idea de más o menos qué puede ser, ¿no? En el caso de los empiemas, por ejemplo. Entonces, vamos a analizar tanto de manera macroscópica como de manera microscópica este líquido. Es decir, tanto sus características externas, lo que podemos ver, su aspecto, su color, si forma o no forma coágulo, y a nivel microscópico vamos a hacer un conteo de la cantidad de hematíes, de la cantidad de leucocitos, de la cantidad de células mesoteliales, por ejemplo. Y acá les ponen algunas características, ¿no? Entonces, en el caso del recuento celular, porque obviamente en el examen microscópico se hace este recuento celular, y de acuerdo al descubrimiento que se haga en este, pueden tener una posible causa, ¿no? Por ejemplo, y acá les ponen algunos casos. Si hay células mesoteliales, puede darse en el caso de tuberculosis, de una artritis reumatoide, de un empiema, un derrame de etiología inflamatoria. Y por acá les ponen, en el caso de que se encuentren hematíes, ¿por qué podría ser? Por ejemplo, una de las causas más importantes pues vendría a ser en los hemotórax, ¿no? Listo. Cuando hay un hematocrito mayor del 50%. Y en el caso de los leucocitos también les ponen aquí, ¿no? Pero les ponen, recuento no es fiable para diferenciar los trasudados de los exudados, ¿no? Esto usualmente nos tiende a orientar la causa y
lo que más nos importaría saber es si hay un aumento de polimorfonucleares o de monomorfonucleares, porque recuerden de que uno viene cuando la causa es aguda, mientras que el otro ya cuando la causa es más de etiología crónica. Eso es lo que yo hubiera puesto aquí. Pero bueno, ¿no? Lo más importante a recalcar aquí es que el hemotórax, pues si encontramos hematíes, ya estaríamos hablando de un hemotórax, ¿no? Listo. Y acá tenemos también las características de acuerdo al tipo celular que nos encontramos, ¿no? En un trasudado, si nos encontramos linfocitos, y en el exudado, si nos encontramos polimorfonucleares, ¿no? Pero esto de aquí es variable, de acuerdo al tipo celular. Y acá les ponen las etiologías que ya hemos mencionado. Y allá. Y aquí, como les había mostrado, en el trasudado pleural, las causas más importantes, ya habíamos dicho alteración sistémica, entonces yo podría pensar dentro de las causas más frecuentes en una ICC, en una insuficiencia cardíaca, en una cirrosis, en un síndrome nefrótico, y si es de origen de una alteración local, pues yo podría pensar en una neoplasia, en infecciones, principalmente. Ahora, como les había mencionado aquí, por ejemplo, en un empiema, obviamente, yo voy a ver que las características van a ser microcelulares, pues van a ser bastante características. Obviamente voy a encontrarme una predominancia de polimorfonucleares. Voy a encontrar un pH mucho más ácido y vamos a encontrar la pus. Y obviamente va a darse por una bacteria, ¿no? Entonces voy a poder utilizar mi tinción de Gran y hasta me puede salir con el cultivo, ¿no? Listo. Entonces, ahí ya me estaría dando un indicativo de un empiema porque encuentro bacterias, encuentro pus, encuentro polimorfonucleares. Y la glucosa va a estar disminuida. Glucosa menor de 40 usualmente se relaciona bastante con tuberculosis, glucosa bastante disminuida. Pero resulta de que las bacterias, otro tipo de bacterias, no solo el Mycobacterium tuberculosis, también generan gran consumo de glucosa. Entonces, y eso les va a servir también para la vida. Usualmente glucosa menor de 40 es tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. Pero en este caso puede ser causado por cualquier otra bacteria también, ¿no? Porque ha generado un gran consumo de glucosa. Entonces, este es el que ha generado el empiema, ¿no? Y por eso encontramos la presencia de pus. Listo. Por eso acá también menciona el empiema. Y acá les pongo cómo es que encontraríamos, en este cuadrito, cómo es que encontraríamos en estos exudados pleurales, porque recordemos que tuberculosis, eso es pregunta de pasito, la tuberculosis es causa de exudados, tuberculosis causa de exudados, es pregunta de pasito. ¿Ok? Ya. Entonces, es pregunta de pasito y también de examen. Y otro marcador bastante importante vendría a ser el ADA. El ADA mayor de 45 unidades litro también es bastante indicativo de tuberculosis, ¿no? Entonces, de una causa tuberculosa. Listo. Y también los linfocitos, ¿no? Ya. Ahora, entonces, si hay una glucosa disminuida, si hay linfocitos, si el ADA está más de 45, nosotros decimos de que es un exudado, no por el ADA. El ADA nos va a ayudar a confirmar de que es por tuberculosis, aunque es un parámetro bastante antiguo. También se los van a mencionar en la teoría. Pero si decimos glucosa menos de 40, ya nos orienta hacia una bacteria y eso añadido a la clínica del paciente, ya, entonces podemos sacar de que es una tuberculosis o una causa tuberculosa. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Paciente de 50 años que presenta un derrame pleural con las siguientes características. Aspecto pajizo, pH de 7.3, cociente de proteínas pleural suero 0.8, cociente LDH pleural suero 0.9, Gran y Schil negativos, lípidos totales, colesterol y triglicéridos normales, células mesoteliales menos del 5% y hay una intensa linfocitosis pero sin atipias y hay un ADA de 64 unidades litro. ¿Qué diagnóstico ustedes sugerirían? Primero, vamos, ¿qué dijo Katy? Katy dijo, si ustedes recuerdan la regla, todo lo que estaba por
arriba de estos valores de los 2/3, del 0.6, del 0.5, que había dicho Katy, todo lo que estaba mayor a estos valores iban con, ¿a quién les puse de ejemplo? ¿A quién ustedes ya superaron? A la X. Entonces, todos estos valores ya iban por arriba, ¿no? Ustedes iban por más. Y estábamos ante uno de tipo Exudado. exacto, muy bien. Y aquí, 0.8, ¿es mayor de 0.6? Sí. ¿Este 0.9 es mayor de 0.5? Sí. Entonces, estamos ante un exudado. Oh, maravilla. Y acá nos dan, y todo lo demás es de relleno, ¿no? Porque acá, ¿qué más les ponen? El hada, pero usualmente en los exámenes no se los van a subrayar, ¿no? Y el hada está en 64. ¿Qué es lo que pasará? ¿Contra qué creen que estamos? ¿En un empiema pleural? ¿Derrame pleural por insuficiencia cardíaca? Aunque este es un trasudado y acá te lo ponen. ¿Un mesotelioma pleural? No creo, porque las células mesoteliales están menos de 5%. ¿Derrame pleural tuberculoso? Podría ser. O un derrame secundario a un infarto pulmonar. ¿Ante qué creen que estamos? Tan, 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 tan. Miren ese hada. ¿Qué les había dicho hace un momento? Un derrame pleural tuberculoso. Exacto, muy bien, un derrame pleural tuberculoso. Si ya sabemos que es un exudado, les había dicho, Katy dijo que las principales causas de los exudados, ya que ya sé que es un exudado, son la tuberculosis, las neoplasias, los empiemas, pero acá no me están dando el gran, y aunque me dieran el gran, veo el hada que está en 64, y por el simple hecho de que ya me están diciendo que el hada está en 64, y yo ya veo con estos valores que estamos ante un exudado, yo ya diría, hey, este es un derrame pleural tuberculoso. Muy bien, listo. Derrame pleural tuberculoso. Listo. Y aquí les pongo una imagen de entretenimiento, porque si lo ven aquí, lo ven medio ceroso. Son las características básicamente de estos exudados, ¿no? Ya, aquí hemorrágico, purulento, todos estos nos pueden ser indicativos. Ya. Ahora, aquí algunas características básicamente de helada. ¿Por qué? Porque habíamos puesto que aquí el hada estaba en 64, es decir, que ya estaba elevado, porque aquí tenemos el test de hada, el test de adenosíndesaminasa, el cual tiene el nivel de corte de 40 y que dice apoya el diagnóstico de tuberculosis pleural con una sensibilidad de un 92% y una especificidad de un 90%. Y eso en realidad es lo más importante de aquí. Es lo más importante de todo esto. De todo esto, esto vendría a ser lo más importante, ¿no? Entonces, hablo de lo rojito. Listo. Obviamente también puede generar falsos positivos y falsos negativos y está bastante controversial, al menos en mi ciclo. Pero a lo mejor todavía se los mencionan y algunos todavía pueden utilizarlo como parámetro. Entonces recuerden, nivel de corte mayor de 40 y por aquí les había puesto todavía, aquí, un ADA en 45, un ADA mayor de 45, allá tuberculosis, aparte, dentro de las principales causas, neoplasias, infecciones. Ya, listo. Entonces, ante la sospecha de un derrame pleural, entonces, aquí les pongo un pequeño algoritmo y obviamente no solamente es como que viene un paciente con clínica de un derrame pleural y ya se tiene que saltar la parte de la historia clínica, la exploración, obviamente de acuerdo al ingreso, puede ingresar por emergencia o por consultorio, pero siempre va a ser importante todos esos datos, ¿no? La historia clínica, la exploración física, la radiografía de tórax, y va a generarse, pues, con todos estos datos, una toracocentesis dirigida por ecografía. Es bastante importante esta parte de la dirección ecográfica, porque eso va a generar una mayor exactitud en el procedimiento, ¿no? Y de acuerdo al aspecto de este, es que nos va a poder también generar un diagnóstico diferencial de ante qué nosotros probablemente estamos, por ejemplo, en las características macroscópicas de estas, ¿no? Si, por ejemplo, el líquido es sanguinolento, podríamos estar ante un
hemotórax, así como ante una neoplasia. ¿Y qué habíamos dicho en un hemotórax? Habíamos dicho que el hematocrito era mayor o igual al 50%, ¿no? Es por eso de que los cuadros de adelante ya los pasé así rápidamente, porque en este está bastante resumido. Y acá les ponen, ¿no? Hematocrito mayor del 50%. Sí, por ahí, o también ante una neoplasia, ¿no? Si es cremoso, podríamos estar ante un empiema o un quilotórax. Si también es negro, podríamos estar ante un melanoma metastásico o ante una infección. Si es achocolatado, si tiene un olor fétido, o también podría tener restos de comida, que eso ya nos hablaría de una ruptura esofágica. O si este tiene un olor a amoníaco, ¿no? O urinotórax. Y dentro de las causas más frecuentes, también les ponen por aquí, en un trasudado, les ponen aquí los valores de un trasudado y aquí también las causas más frecuentes en un exudado, que habíamos dicho en el exudado, neoplasias, tuberculosis, derrames paraneumónicos. Y más frecuente en el trasudado, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática. Esto de aquí vendrían a ser las causas más frecuentes en el trasudado y estas más frecuentes en los exudados. Ahora, es pregunta de pasito usualmente. Si es una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿qué clase de líquido sería este? ¿Trasudado o exudado? Y les ponen verdadero o falso. Pregunta de pasito usualmente. Listo. Okay. Y ahora vemos una paracentesis. Entonces, ya hemos visto la extravasación del líquido a nivel pulmonar, es decir, en una acumulación de líquido en el espacio pleural, ¿no? Una alteración patológica. Pero resulta de que este líquido también puede estar ocupando de manera patológica la cavidad peritoneal. Cuando hay líquido libre en la cavidad peritoneal en una cantidad superior a 50 mililitros, estaríamos ante algo conocido como ascitis. Y ante una ascitis se realiza la paracentesis. Y con la paracentesis es que nosotros vamos a poder realizar el estudio del líquido ascítico. Aquí un poco de clínica con el signo de la oleada positivo. Aquí algunas características de este líquido ascítico de acuerdo a sus características macroscópicas, de acuerdo al color, como lo habíamos hablado al comienzo, ¿no? Si lo vemos blanquecino, si lo vemos quiloso, ¿no? Como en los quilotórax que habíamos visto en el ejemplo anterior. Nos hablarían de los triglicéridos altos. Si hablamos de un exudado, por ejemplo, podríamos verlo purulento, turbio, sanguinolento, ¿no? Pero aquí lo que ocurre es de que no nos fijamos tanto en si es trasudado o exudado, sino más bien lo que nosotros hacemos es utilizar el gradiente albúmino-sérico, o también conocido como GASA, del cual ahorita les voy a explicar de qué se trata. Entonces, lo más importante de esto. ¿Cuáles vendrían? Así como habíamos dicho, de que un exudado, las causas más importantes vendrían a ser neoplasias, tuberculosis. Aquí las causas más importantes de esta existencia del líquido en la cavidad peritoneal, pues vendrían a ser en un 80% que van a estar dados por la cirrosis hepática, porque hay causas a nivel hepático y también a nivel secundario, ¿no? Es decir, aquellas que no tienen ninguna relación con las causas hepáticas, ¿no? Porque aquí tenemos hipertensión portal intrahepática, hipertensión portal extrahepática y aquí también casos de hipoalbuminemia. Y aquí también tenemos, y dice, ascitis secundaria. Pero en un 80% de los casos es dado por cirrosis hepática. Y eso se los dice el doctor en teoría. Y es bastante importante. Entonces, en un 80% de los casos se debe a cirrosis hepática, las causas de ascitis. ¿Y cuándo es que se indica una paracentesis? Cuando es de comienzo reciente, es decir, de que es diagnosticado por primera vez, así también cada nuevo ingreso hospitalario del paciente cirrótico, cuando, por ejemplo, estamos pensando en una peritonitis bacteriana espontánea, por eso dice PBE, también en sospechas de infecciones, en una hemorragia digestiva, si hay sospecha de malignidad, o también en pacientes en diálisis peritoneal con sospecha de una infección. Entonces, si es diagnóstico por primera vez, ¿se puede hacer una paracentesis? Sí, porque nosotros necesitamos estudiar las características tanto microscópicas como macroscópicas de este líquido. Listo. Y entonces habíamos hablado de las características microscópicas, dado que si nosotros encontramos eritrocitos, vamos a estar ante uno de aspecto hemorrágico.
Allá, si nosotros encontramos leucocitos, vamos a estar ante uno purulento. Y miren, obviamente, si encontramos los eritrocitos elevados, nosotros ya decimos, este es hemorrágico. Si encontramos los leucocitos elevados, pues vamos a estar ante uno purulento. Listo. Y aquí en la peritonitis bacteriana espontánea, no lo mencionan mucho en la clase, pero solamente vamos a poner aquí que es la causa más frecuente de aumento del número absoluto de neutrófilos, pero al menos para motivos de este ciclo no le dan como que tanta importancia, pero en general sí es una causa importante. Y recuerden que en peritonitis bacteriana espontánea también es motivo de una paracentesis, y es bastante importante, pero ya luego lo van a ver, en medicina más que todo. Y aquí está lo que les había comentado, de que la gradiente de albúmina o gradiente de albúmina sueroacítica o gasa es la que se utiliza en los casos de una paracentesis. Es el criterio que se utiliza para el análisis bioquímico. Entonces, este líquido antes se clasificaba también como exudado y trasudado, es decir, que veíamos las proteínas, veíamos el LDH, pero al final decidieron cambiar esto por el criterio GASA, es decir, la gradiente cero acítica. Y les había dicho de que teníamos causas hepáticas y causas secundarias, ¿no? Causas que no estaban relacionadas con el hígado. Y un 80% era por cirrosis hepática. Pero nosotros tenemos que fijarnos de un criterio importante, porque aquí tienen que recordar un criterio, mientras que en el anterior ustedes tenían que recordar 3 criterios, ya recuerden todos si desean, pero solamente tienen que recordar un valor, 1.1, 1,1. Y esto me va a determinar si hay presencia de hipertensión portal o si no hay presencia de hipertensión portal. Si es mayor a 1,1 gramos por decilitro, eso va a sugerir la presencia de hipertensión portal. Pero si es inferior a 1,1, eso no es hipertensión portal, ¿no? Listo. Entonces, ya que con hipertensión portal nosotros podríamos pensar, y acá se los ponen también, podríamos estar hablando en una hepatopatía, mientras que si es sin hipertensión portal, nosotros podríamos tener otras causas, ¿no? Como una carcinomatosis peritoneal, ascitis pancreática, TBC, entre otros, ¿no? Y acá se los pongo también, de manera más resumida y más dinámica. Entonces, en el caso de una ascitis, ya habíamos dicho, ¿en qué parámetros vamos a fijar? En el 1,1 del GASA, gradiente cero acítico de albúmina, ¿no? Entonces, si es mayor de 1,1, estamos ante una hipertensión portal. Pero si es menor de 1,1, no estamos ante una hipertensión portal. Entonces, si estamos ante una hipertensión portal, es ahí cuando ya nosotros tenemos que decir, hey, pero entonces este líquido, ya ahí nosotros recién decimos, ¿es por un trasudado o es por un exudado, no? Ahí recién. Pero, el primer parámetro que nosotros vemos en el GASA es si este es mayor de 1,1 o si es menor de 1,1, ya que si es mayor de 1,1, estamos ante una hipertensión portal, y si es menor de 1,1, estamos ante otra causa probablemente. Ahora, listo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que recordar? Ese 1,1, como se los pongo aquí. Listo. Ahora, en el caso de que este sea mayor de 1,1, ahí yo ya me fijo recién en las proteínas, luego de que yo ya determino si es o no con hipertensión portal. Y es aquí cuando yo ya digo, pero ahora, ¿cómo sé si este es por una causa hepática o si no es por una causa hepática? Ya yo digo de que aquí ya me tengo que fijar más en la indemnidad del sinusoide. Y es por ello de que aquí ven un montón de fenestras y aquí ven ninguna no ven fenestras, ¿no? En este vaso. Allá. Entonces, si las proteínas están menos de 2,5, pues yo digo que estoy ante un trasudado. Pero les había dicho, no, si ustedes superan esa cifra, van más de esa cifra, entonces ya superaron esa cifra, están ante un exudado. Y las causas vendrían a ser una insuficiencia cardíaca congestiva, una pericarditis constrictiva, o también podría ser la fase inicial de un síndrome de Budd-Chiari, ¿no? Entonces, estas de aquí no son causas hepáticas, ¿no? Pero aquí sí vemos que es por causas hepáticas, ¿no? Y tenemos encabezando la lista la cirrosis o una insuficiencia hepática aguda o también el síndrome de Budd-Chiari, pero ya en fases finales.
Entonces, aquí vemos que en el trasudado ya más por causas hepáticas, ¿no? Pero aquí ya vendrían a ser otras causas, ¿no? Entonces, en el trasudado, proteínas menos de 2.5, acá en el exudado, proteínas más de 2.5. Listo. Entonces, igual, al igual que habíamos visto en el GASA, perdón, igual que habíamos visto en la toracocentesis, igual aquí también, en el caso de tuberculosis, podemos encontrar un aumento de los linfocitos, el ADA va a estar elevado. En caso de una pancreatitis, vamos a encontrar la amilasa por ahí regándose. No, ya. Y en el caso de una peritonitis bacteriana espontánea, eso sí, vamos a encontrar polimorfonucleares mayor de 250 por milímetro cúbico. Y ese es el parámetro en realidad para una PBE, una peritonitis bacteriana espontánea. Polimorfonucleares mayor de 250. Por si acaso se los pongo. Porque recuerdo que una vez fue pregunta de pasito. Ya. Listo. Y más que todo, si encontramos amilasa, pues obviamente vamos a estar ante una, por ejemplo, pancreatitis. Ya. Ahora, entonces esto de aquí, descuiden, no se peleen, no, igual les voy a pasar el material. Ahora, aquí, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Aquí lo que tenemos que recordar, los principales causantes, ya habíamos dicho. Por ejemplo, en el caso de una peritonitis bacteriana espontánea, en el caso de que se los vuelvan a preguntar este ciclo, el principal microorganismo aquí afectado vendría a ser en una monomicrobiana, es decir, donde usualmente es dado por un organismo, por un microbio, por una bacteria, que vendría a ser la Escherichia coli, ¿no? El principal colonizador. Entonces, aquí vemos monomicrobiana, principalmente dado en la peritonitis bacteriana espontánea, por Escherichia coli, polimorfonucleares mayor de 250. No se olviden de ello en los leucocitos, ¿no? Entonces, estos dos parámetros bastante importantes. En un paciente sin ascitis previa, con ascitis previa o en diálisis peritoneal, de acuerdo al estado del paciente, también hay diferentes organismos que nos pueden venir a la mente, ¿no? Porque ustedes saben, es un paciente que ya está hospitalizado, es un paciente porque depende bastante del medio del paciente, del entorno del paciente, y depende bastante del paciente que es ¿no? Es un inmunodeprimido, es un diabético. Entonces, esa clase de cosas son bastante importantes. En este caso, vemos a la Escherichia coli encabezando la lista de los pacientes con ascitis previa, ¿no? Y aquí tenemos las enterobacterias también, ¿no? Principalmente. Obviamente, gram negativos, Escherichia coli, enterobacterias, todas ellas. Características del líquido acítico en las patologías más habituales. Aquí les pongo, por ejemplo, la peritonitis bacteriana espontánea, la cirrosis, las neoplasias TBC, ascitis cardíaca, la nefrosis. Y aquí de tipo quiloso, ¿no? El aspecto del líquido, como lo veríamos, y aquí la cantidad de leucocitos que nosotros encontraríamos, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si es una peritonitis bacteriana espontánea, obviamente va a estar mayor de ¿cuánto? Mayor de 250 en los leucocitos, ¿no? Después también en TBC también va a estar mayor de 500. Esto es obviamente un ejemplo de cómo encontraríamos los valores, ¿no? Si les sirve, bien. Aquí el tipo celular que nosotros encontraríamos, lo cual también podemos considerar, y aquí la gradiente C acítico de albúmina. Si este está mayor de 1.1, podríamos pensar en una hipertensión portal. Si este es menor de 1.1, entonces diríamos, hey, aquí la causa no está en el hígado. Listo. Como vemos aquí, ¿no? Menor de 1.1, una nefrosis, menor de 1.1, menor de 1.1 y la correlación. Listo. Entonces, aquí hay otro ejemplo. En el diagnóstico diferencial de un paciente con ascitis, el gradiente cero acítico de albúmina es muy importante. ¿Cuál de las siguientes situaciones clínicas no se asocia a una gradiente mayor de 1.1? ¿Qué les había dicho del 1.1, chicos? ¿Qué me representaba? ¿Qué tenía que venir a mi mente cuando yo decía mayor de 1.1? Vamos, empieza con H. Hipertensión. Exacto, hipertensión portal. Mayor de un GASA mayor de 1.1, hipertensión portal. Muy bien. Entonces, les había dicho que el 80% de las causas, junto con la mayor frecuencia de la etiología de estas,
eran de causa hepática, ¿no? Todas aquellas relacionadas con el hígado y en un 80% la primera que está aquí, cirrosis hepática. Pero aquí la pregunta me dice, ¿cuál de las siguientes no se asocia a una gradiente de más de 1.1? Entonces acá nos pone cirrosis hepática. ¿Esta podría ser? ¿Podría ser la cirrosis hepática? No, obviamente, ¿no? Carcinomatosis peritoneal, síndrome de Budd-Chiari o insuficiencia hepática aguda, o sea, hepatitis fulminante. ¿Cuál creen ustedes? Si me dice no se asocia La a un 2. carcinomatosis peritoneal. Muy bien. Listo, genial. Espero que también todos estén entendiendo, chicos. Porque si retrocedemos a las causas, aquí les ponía un cuadrito. ¿Dónde está mi cuadrito? Ah, acá está. Porque si retrocedemos a las causas, nosotros decimos de que si es más de 1.1, yo tengo que pensar si este se debe a una causa de hipertensión portal. Y ya sabemos cuáles son las causas más frecuentes si es debido a una gradiente de más de 1.1. Y si es menos de 1.1, yo ya sé en cuál pensar. En una carcinomatosis peritoneal, en un mesotelioma peritoneal primario, en una tuberculosis, en un síndrome nefrótico, en una pancreatitis, ¿no? Pero si es pancreatitis, pues yo tendría que ver a Milasa. Listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? En el caso de un derrame del líquido articular. Entonces, aquí igual el reconocimiento de las características del líquido. En el caso del líquido sinovial, yo tengo que reconocer pues básicamente tengo que recordar de este tema, y ahora que recuerdo, antes de que se me olvide, chicos, esto de aquí de la viscosidad es bastante preguntado y es pregunta de pasito. Viscosidad alta, eso es una característica normal. El color es color claro y amarillento, la viscosidad es alta y hay pocos leucocitos. Esto es lo normal, esto es lo normal. Si la viscosidad es alta, ustedes dicen, hey, la viscosidad está alta. No, eso está mal. No, eso es propio, eso es propio. Y luego les voy a decir de que por qué la viscosidad es alta. La viscosidad es alta por una propiedad conocida como filancia, que es una forma en la que se mide usualmente la viscosidad del líquido sinovial y es básicamente la creación como de una hebra, como de se tiene que generar como la punta de una jeringa, y si se genera como que esa pequeña puntita, eso me dice de que la viscosidad es, o sea, es de características normales, ¿no? Y eso está bien, o sea, está ok el paciente. Y eso se debe a la polimerización del ácido hialurónico, ¿no? La viscosidad se debe obtener la hebra de 3 a 6 centímetros y eso me dice de que la viscosidad es correcta. Ok, entonces, viscosidad alta es normal. ¿Y con qué propiedad se mide esto? Con la filancia. Filancia. Eso fue pregunta de pasito. Viscosidad alta. Listo. ¿Y en qué procedimiento se toma una muestra de este líquido articular? Acá. Porque ya vimos este, falta este. ¿En qué muestra se toma esto? En un procedimiento médico aséptico que es la artrocentesis. Artrocentesis. Ese es el procedimiento con el que nosotros obtenemos el líquido sinovial. Listo. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos en la viscosidad y en los leucocitos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la viscosidad es alta y los leucocitos son pocos en este líquido sinovial. Y el color es claro y amarillento, ¿no? Entonces, si la viscosidad es alta y los leucocitos están en menos de 2000, yo diría de que este derrame pues tiene un origen mecánico. Pero si todo lo contrario, los leucocitos van más de 2000 y la viscosidad es baja, obviamente hay una alteración de esto, aquí también, entonces yo hablaría de una causa inflamatoria. Pero si la causa es mecánica, yo podría estar, por ejemplo, ante una artrosis. Y aquí me pone trauma, también podría ser la causa, ¿no? Y si la viscosidad es baja y los leucocitos más de 2000, yo tendría que decir esto podría ser inflamatorio, pero así también podría ser séptico, purulento. Pero si es inflamatorio, podría ser turbio, amarillento. Y yo digo, si ya están más de 2000, entonces mis leucocitos, yo tendría que ver si los leucocitos están más de 2000 o si van hasta 50.000 o si van más arriba de 50.000.
Porque si los leucocitos van de 2.000 a 50.000, yo estoy ante una causa reumatológica. Pero si van más de 50.000, podría deberse a una bacteria, a TBC o a un hongo, ¿no? Listo. Entonces, de causa séptica, pues obviamente va a ser por bacterias, TBC o un hongo, porque si es reumatológica no va a ser de causa séptica. Si es reumatológica va a ser de causa inflamatoria. Entonces, decimos que si los leucocitos van de 2.000 a 50.000, causa reumatológica. Pero si van más de 50.000, pues estaríamos hablando de una séptica. Es decir, por bacterias, por TBC, por hongos. Ahora, ¿qué otras características debo recordar aquí? Ya sé que tengo que recordar que la viscosidad debe ser alta, deben haber pocos leucocitos, tengo que recordar la filancia. Y aquí hay otras características también de este líquido sinovial, ¿no? A ver, ¿qué más tengo que recordar? Que es rico en ácido hialurónico. Y después de todo, si es rico en ácido hialurónico, el principal generador de esta viscosidad va a darse principalmente pues, por el ácido hialurónico, y al generar la polimerización de este, es que yo puedo realizar la prueba de la filancia. Listo. Y la viscosidad normal, ya dije que tienen que obtener una hebra normal de 3 a 6 centímetros. Tiene pocas proteínas y células, eso también lo habíamos mencionado, pocas células, pocas proteínas. Ya, eso es lo más importante de eso. Ahora, aquí con respecto a la filancia, ya, aquí están las agujitas. Una hebra así es la que se tiene que generar en la filancia. Ya, pero ahora, los principales cristales en el líquido sinovial son el urato monosódico, ácido úrico en el caso de la gota, y el aspecto de agujas, ¿no? Por el aumento del ácido úrico sérico. Estos de aquí ya vendrían a ser otras características de los cristales, ¿no? Que podríamos encontrar en estos. Porque también recuerden que en las patologías reumatológicas, como por ejemplo en la gota, en la pseudogota, yo me podría encontrar determinados elementos, como por ejemplo estos cristales, que no vendrían a generar parte de un diagnóstico normal, ¿no? Porque si bien es cierto, yo les señalaba aquí la hebra que se formaría, pero no es normal que nosotros encontremos esta clase de cristales en el líquido sinovial. Esto de aquí ya más bien nos orientaría hacia una gota, por eso le decía en un líquido sinovial patológico. La gota no es un proceso fisiológico, la pseudogota tampoco es un proceso fisiológico, sino más bien ya aquí estamos hablando acerca de otra clase de procesos desarrollados en las personas, ¿no? Como la gota, la pseudogota, y estos son los cristales que se encontraría. Sí se ven bonitos, brillantes, pero no es fisiológico, sino más bien esto ya nos podría dar una orientación acerca de ante qué patología estamos, ante una gota o ante una pseudogota. En el caso de que si nosotros estamos pensando en una gota, pues podríamos estar pensando en cristales de urato, la forma tendría que ser, la forma como la de una aguja, la birrefringencia va a ser negativa y el color va a ser amarillento, ¿no? En el caso de una gota. Entonces, por eso pongo aquí. Principalmente, en el caso de una gota, encontraríamos el urato monosódico y en aspecto de agujas, mientras que en la pseudogota vamos a encontrar aspectos de rombos y rectangulares. Y eso se debe al incremento del calcio sérico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que recordar aquí? Básicamente tenemos que recordar la forma, que en una gota encontraríamos la forma o el aspecto de agujas, mientras que en la pseudogota encontraríamos un aspecto como de un rombo o un aspecto rectangular. Por eso acá en forma romboideo, rectangular. Eso es lo que tendría que recordar. Listo. Ahora aquí solamente son algunos cuadritos que me podrían ayudar, como por ejemplo, de acuerdo a las características de cómo yo vería este líquido, si este es más transparente, si es amarillento, si es verdoso. Obviamente les había dicho si es verdoso, podríamos estar ante uno séptico, pero si este es amarillento de manera intensa, pues yo podría estar ante uno inflamatorio, ¿no? Y por eso habíamos dicho de 2.000 a 50.000 en el caso de la artritis reumatoide. Aquí ya lo llevan de 2.000 a 100.000. Y la glicemia va a estar menos del 50%. Aquí también, en este otro, en el séptico, va a estar menos del 50%. Son algunas características que nos pueden ayudar. Y aquí también, en el caso de los microorganismos, como les había dicho, los microorganismos van a haber algunos
algunos microorganismos que van a tener preferencia por el estado del paciente. ¿Tiene un estado inmunodeprimido o es un paciente que no está en un estado de inmunodepresión? Pero hay algunos que más se dan por los niños, ¿no? Como los Haemophilus. Después también tenemos aquellos que les encantan los pacientes diabéticos, ¿no? Como por ejemplo el Staphylococcus aureus. Después, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, por ejemplo, en el caso de los pacientes que pues tienen relaciones con personas del mismo sexo, ¿no? En ese caso estaríamos más pensando en este gran negativo, Neisseria gonorrhoeae. En pacientes drogadictos, también si usted es un paciente que utiliza prótesis articulares, todas esas cositas nos podrían ayudar a más o menos pensar en el microorganismo, ¿no? En el caso de que estemos pensando en uno séptico, por ejemplo, porque recordemos que los sépticos habíamos dicho de que era por bacterias, por hongos. Y después también algunas características que les pongo en este cuadrito. Estos cuadritos de aquí son básicamente solamente para recordar aquello que ya habíamos estado revisando, ¿no? Más que todo aquí para tener en mente de que dependiendo al grupo etario, dependiendo al tipo de paciente, es que van a haber microorganismos que podríamos estar relacionando más con estos cuadros. Después, obviamente, si estamos ante un líquido séptico, pues va a ser por una infección microbiana. Ya habíamos visto las características de esto, pero si encontramos el líquido que es más hemorrágico, así como lo vimos en el cuadrito azul, este podría deberse a una lesión traumática, a un tumor, a hemofilia o algún trastorno de la coagulación, así como dosis excesivas de anticoagulantes, por ejemplo. Si es más inflamatorio, inducido por cristales, ya habíamos visto los cristales. Hey, este cristal es más por gota o por pseudogota. Por gota ya había dicho de que vería yo como esta birrefringencia, yo vería como que la forma de una aguja. Pero si es por pseudogota, yo vería rombos o rectángulos, estos brillantecitos que estaban ahí en la imagen. Y esas son características que nos pueden indicar, ¿no? Así al breve hablar. Después, inflamatorios de origen inmunitario o no inflamatorios. Entonces, en uno no inflamatorio, este podría deberse a un trastorno articular degenerativo, como una artrosis. Recordemos que artrosis no es lo mismo que artritis. Después, inflamatorio, origen inmunitario, trastornos inmunitarios, una artritis reumatoide, porque recordemos, eso era lo que justamente les iba a comentar, en la artritis reumatoide, sí este es un proceso inflamatorio, ¿no? Reumatológico, pero aquí no inflamatorio, estamos hablando de la artrosis. La artrosis es propio de la edad, es mecánico, pero este es inflamatorio. Y aquí hallazgos de laboratorio, que pues es lo que nosotros tenemos que revisar. Aquí el líquido va a estar claro y amarillento, buena viscosidad, los leucocitos menor de 1000, la glucosa va a estar normal, pero hay siempre un dato que me va a ayudar, ¿no? Porque de acuerdo a lo que yo veo, puedo decir, esto es inducido por esto es generado por esto, ¿no? En uno séptico, ¿qué espero encontrar yo, por ejemplo? Allá el líquido va a estar turbio, amarillento, verdoso. Miren aquí, los neutrófilos están más del 75%. Después, si es hemorrágico, yo voy a encontrar el líquido turbio, medio rojizo. Entonces, esas características, ustedes tienen que buscar al menos una característica que les resalte en esto para que ustedes puedan decir, esto es causado por esto y aquí está el indicativo, ¿no? Y eso sería todo, chicos. Listo. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Podrías, por favor, volver a explicar lo de la, las leyes de Starling y la de Poisson? Poisson. Eso de ahí lo puse como un distractor. No he explicado nada de la ley de Poisson. Eso es Ya. básicamente para la circunferencia de los vasos, pero no hemos mencionado la ley de Poisson. Pero gracias por la pregunta, qué interesante. Sí, Sabía que alguien iba a decir eso. Ok. Ya. A ver, ¿qué les había dicho aquí? Ya, les había dicho básicamente de que la base fisiopatológica del derrame sea en la paracentesis, perdón, sea en el derrame en una cavidad peritoneal, el derrame en la cavidad pleural o en una articulación, pues esto va a verse debido a un desequilibrio entre las fuerzas de Starling. ¿Qué me dicen las fuerzas de Starling? Que esta relación de presiones, específicamente la presión hidrostática y la presión oncótica, tienen que verse en equilibrio.
Este equilibrio va a estar dado por la fuerza que el líquido ejerce contra el vaso y la fuerza del vaso contra el líquido. Estaríamos hablando de la presión hidrostática y de la presión oncótica. Entonces, aquí en estas flechas ya está el desequilibrio, ¿no? Porque hay un aumento de hay una alteración entre esta presión hidrostática y hay una alteración en la presión oncótica que me está generando la extravasación de líquidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un desbalance de estas. Esto de aquí ya el ejemplo, chicos. Ya no voy a repetir todo el ejemplo. Porque tengo que ir a tomar mi paracetamol. Aquí les había dicho de que, entonces, ¿qué es lo que me dicen estas leyes? Esta presión hidrostática va a sacar el líquido hacia el intersticio y el espacio alveolar, mientras que la presión oncótica es la que tiende a retener el líquido dentro del espacio intraalveolar. Es decir, de que ante un desequilibrio de estas fuerzas, la fuerza que genera que el líquido esté dentro del vaso, pues al haber una, por ejemplo, una hipoproteinemia, porque recordemos que la principal proteína de la sangre es la albúmina, si hay una hipoproteinemia, pues eso va a generar de que las proteínas, que en el ejemplo que les di aquí estaban dadas por esta comida de pececitos, va a generar pues de que estas proteínas disminuyan. Entonces ya no va a haber una presión ejercida por el vaso, perdón, contra el vaso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es de que ya hay una fuerza que se oponga. Entonces, en los casos de hipoproteinemia, va a alterar el equilibrio en el que las fuerzas de Starling efectúa. Sí va a alterarlo. ¿Por qué? Porque hay una alteración de estas. Al haber una alteración de las proteínas, recordemos que las proteínas son las que no pueden ingresar por las fenestras del vaso al ser muy, muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya nadie va a estar ejerciendo presión por aquí y el líquido va a extravasarse, el líquido va a salir. En este ejemplo que les había dicho es de que el fluido está siendo representado por los pescaditos. Entonces, perdón que esté sudando, chicos, he estado con fiebre en la noche y creo que ahorita me está bajando. Entonces, estoy sudando. Ya. Les había dicho de que en este caso, la presión hidrostática estaría siendo representada por el tiburoncito. Entonces, el fluido está siendo representado por los peces. Si hay un aumento de presiones hidrostáticas, es decir, un aumento de tiburones, los peces van a buscar salir. Entonces, el fluido va a empezar a salir, va a empezar a salir, va a empezar a salir. Y si los peces salen, pues se van a comer la comidita. Entonces, de uno u otro modo, están haciendo la representación de que la presión oncótica, es decir, dada por las proteínas, está disminuida. Porque obviamente si los peces salen a comer la comida, pues esta va a empezar a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que ocurre es de que ha habido un aumento de la presión hidrostática y una disminución de la presión oncótica, porque ya no van a estar estas bolitas de aquí. Entonces, si vienen más tiburones, los peces saldrían. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ha habido una alteración de la presión hidrostática y una alteración de la presión oncótica. ¿Por qué? Por el desequilibrio de estas fuerzas. No es la ley de Poisson, es la ley de Frank Starling. Es la que me habla del equilibrio entre estas dos presiones. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Se entendió esta parte? Sí, todo claro. Listo, muchas gracias. Entonces, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, entonces paso a pasarles el post-test y nos vemos el siguiente sábado. Listo, éxitos, chicos. Bye. Bye. Gracias. Luego. Gracias.